bueno, queridos patitos, vamos a conmemorar o honrar, tal vez sea la palabra mejor escogida, algo que sucedió un día como hoy, 5 de mayo. Pero en 1982, a 14 días, 2 semanas de nacer yo. Es un tema importante, relevante, creo, debido a que hemos entrado en una nueva etapa en el canal. Quería aprovechar a resaltar el hecho de que en 1981 el gobierno español transfirió las competencias de energía al gobierno vasco. Y a finales de este año, 1981, se relanzó el proyecto de la central nuclear de Lemoiz. A pesar del asesinato en 1981 de Ryan, que supuso la paralización de facto de las obras de la central, luego habría otros 5 asesinados más. Y Verduero paralizaría las obras de la central a la espera de que el Parlamento Vasco apoyase explícitamente la continuidad de las obras. Con ese hecho, a finales de 1981, relanzando el proyecto de la central con apoyo explícito de PNV, UCD y AP, creando una sociedad mixta de capitales públicos y privados para finalización de las obras y gestión de la central. Sin embargo, ETA intentaría de nuevo, asesinando el 5 de mayo de 1982 al director de esa sociedad, Ángel Pascual Mújica. Fue asesinado en unas condiciones bastante especiales porque el ingeniero Ángel Pascual, que trabajaba en lo que iba a ser la central nuclear de Lemoiz, sería asesinado el 5 de mayo de 1982, ametrallado el vehículo en el que viajaba con su hijo Íñigo. Tanto por lo personal como por la implicancia de lo que tiene respecto de un proyecto nacional, patriótico, como era y debe de ser la central nuclear de Lemoiz. Aquí viene la reivindicación del hecho de que aún no es tarde para la apertura de una central nuclear en Lemoiz. Vamos a dar algún tipo de razones para esta situación con un primer discurso, un argumentario, unos datos, un discurso alternativo y un texto escrito por un servidor en enero de 2022. Es la espera de que tenga algún interés esto que vamos a desarrollar. Señoras y señores, permítanme que hoy les hable de Lemoiz, no como un simple vestigio del pasado, sino como una oportunidad real para el futuro de Euskadi. Porque Lemoiz, más allá de la silueta abandonada frente al mar, es el símbolo de un debate de nuestra sociedad aún no resuelto. El de la soberanía energética, la responsabilidad climática y la capacidad de decidir aquí, entre nosotros, el rumbo de nuestro país. Lemoiz, una apuesta de país. La central nuclear de Lemoiz nació en los años 70, con un contexto de crisis internacional del petróleo y el auge industrial de Euskadi. Euskadi entonces consumía el 12% de la energía eléctrica de España y apenas producía el 3%. Era en términos energéticos un país dependiente y vulnerable. Por eso desde AJPNV y también desde sectores de la izquierda nacionalista se defendió la construcción de la central. No por afán de protagonismo, sino por una convicción profunda de que la independencia energética es condición necesaria para la soberanía política y el bienestar social. Lemoiz, con sus 2 reactores de 1000 megavatios, estaba diseñada para cubrir casi la totalidad de la demanda eléctrica vasca, permitiendo que el IVA generado por ese consumo revirtiera íntegramente en las arcas vascas gracias a nuestro concierto económico. Hablamos, por tanto, de un proyecto que no solo garantizaba luz y calor en los hogares, sino también recursos para hospitales, escuelas y servicios públicos. Obstáculos, tragedia y paralización. No podemos ignorar las obras que marcaron el destino de Lemoiz. Por un lado, la movilización social antinuclear, legítima en sus preocupaciones ambientales y de seguridad, que creció al calor de la democracia y canalizó el miedo a lo desconocido. Por otro, la violencia terrorista de ETA, que asesinó a 9 trabajadores y directivos del proyecto, sembrando el terror y el dolor en la sociedad vasca. La central, casi terminada, quedaría paralizada en 1984, no solo por la presión social y la violencia, sino también por una moratoria nuclear impuesta desde Madrid, que respondía más a intereses políticos y a una presión internacional que a una evaluación técnica rigurosa. El contexto hoy. Urgencia, retos y oportunidades. 40 años después, el panorama energético vasco sigue marcado por la dependencia. Importamos más del 80% de la energía que consumimos y nuestro mix sigue dominado por los combustibles fósiles. Las renovables avanzan, sí, pero a un ritmo insuficiente para cubrir nuestras demandas y nuestras necesidades.
y cumplir los compromisos climáticos. Y cuando son determinantes puede ocurrir lo del 28 de abril. Tengámoslo en cuenta. El gas, añado, las líneas de alta, media y baja tensión, objeto de polémica también. El gas, con sus vaivenes de precio y sus impactos ambientales, que siguen siendo la base de nuestra electricidad. En ese contexto, Gabriel Lemoiz, actualizándola con tecnología nuclear de última generación, no es un capricho, sino una opción responsable y estratégica. Reducción de emisiones. La energía nuclear es hoy por hoy la única capaz de producir grandes cantidades de electricidad sin emisiones de CO2, de forma continua y fiable. Soberanía energética. Una central como la de Lemoiz cubriría hasta el 40% de nuestra demanda eléctrica, reduciendo drásticamente una dependencia del exterior y blindando a Euskadi frente a crisis internacionales. Beneficio fiscal. Gracias al concierto económico, cada kilovatio producido aquí genera riqueza aquí, reforzando nuestro autogobierno y nuestra capacidad de invertir en servicios públicos. Eficacia territorial. Una central nuclear ocupa apenas medio kilómetro cuadrado, frente a los miles de hectáreas necesarias para igualar su producción con renovables dispersas, evitando además el impacto paisajístico y la fragmentación del territorio. Seguridad y tecnología, el salto cualitativo. Es legítimo que en la sociedad vasca tema la energía nuclear marcada por accidentes tal vez como los citados de Chernóbil, una catástrofe ligada a la crisis de un sistema político, o Fukushima, un terremoto con tsunami. Y aún así... Pero hoy la tecnología ha avanzado de forma radical. Reactores de cuarta generación, más seguros con sistemas pasivos que evitan colapsos incluso sin suministro eléctrico. Gestión de residuos, nuevas tecnologías que permiten reducir la vida útil y el volumen de los residuos e incluso reutilizarlos como combustible. Comparativa internacional, países en innovación y sostenibilidad como Francia, Finlandia o Suecia apuestan por la nuclear como pilar de sus transiciones energéticas ecológicas. La radiación natural en lugares como Ramsar, Irán, supera la de entornos nucleares sin efectos adversos para la salud. Los datos del operador nuclear confirman que la seguridad y el control son hoy mucho más estrictos que hace 40 años. Memoria, ética y responsabilidad. No podemos ni debemos olvidar a las víctimas de la violencia en Lemoiz, pero tampoco podemos permitir que el miedo y la parálisis sigan secuestrando el debate. Honrar su memoria exige abordar el futuro con honestidad, rigor y valentía. El nacionalismo vasco, el gelsialismo, siempre ha defendido el equilibrio entre la tradición y el progreso, entre memoria y ambición de futuro. Una visión integradora, nuclear y renovables. Ambas. No se trata de oponer nuclear y renovables, sino de integrarlas en un modelo mixto, eficiente y sostenible. La nuclear puede ser el respaldo estable que permita desplegar renovables sin riesgos de apagones como el del 28 de abril, ni dependencia del gas. Así, Euskadi puede liderar la transición ecológica con un mix propio, adaptando a nuestro territorio y a nuestras necesidades. Renovables, nucleares y gas. Conclusión, decidir aquí, decidir ahora. Gabriel Lemoiz, con todas las garantías técnicas, ambientales y democráticas, no es mirar atrás, sino apostar por un futuro más libre, más seguro y más justo para Euskadi. Es ejercer el derecho a decidir sobre nuestro modelo energético, nuestro desarrollo y nuestro bienestar. Es transformar un símbolo de conflicto en una herramienta de cohesión y progreso. Como dijo Aitor Esteban en el Congreso, Euskadi no se esconde ante los retos, los transforma en oportunidades. Hoy el reto de la energía. Hagamos de Lemoiz la oportunidad que merecen las próximas generaciones. Es que ricasco. Argumentos para defender la reapertura de Lemoiz. Vamos con 20. Soberanía y economía. Independencia energética. Lemoiz permitiría cubrir hasta el 40% de la demanda eléctrica vasca, reduciendo la dependencia de fuentes externas y mercados internacionales inestables. Recaudación fiscal local. Gracias al concierto económico, toda la fiscalidad generada por la producción y el consumo energético revertiría en Euskadi, financiando servicios públicos. Desarrollo industrial. Una energía abundante y estable es clave para atraer y mantener la industria de alto valor añadido, generando empleo cualificado. Ahorro en importaciones, disminuir la compra de energía a países terceros o regiones, mejora la balanza comercial vasca. Aquí añado, técnicamente, en la zona de Salamanca hay uranio, con lo cual no habría que comprarlo en países terceros o fuera del Estado español o fuera de la propia Unión Europea.
Estabilidad de precios. La nuclear ofrece precios más predecibles y menos expuestos a la volatilidad del gas y del petróleo. Que esa sería otra, el tema de la exploración y explotación del gas, pero comprarlo sí. Tecnología y seguridad. Avances tecnológicos, los reactores de cuarta generación son mucho más seguros, eficientes y generan menos residuos. Gestión avanzada de residuos. Hoy existen tecnologías que permiten reciclar parte de los residuos y reducir su peligrosidad y volumen. Experiencia internacional. Países como Francia, Suecia o Finlandia demuestran que la nuclear puede convivir con altos estándares de seguridad y sostenibilidad. Control y regulación estrictos. El marco regulatorio europeo y español es de los más exigentes del mundo, garantizando la seguridad de las instalaciones. Menor impacto territorial. Una central nuclear ocupa una superficie muy reducida en comparación con una generación equivalente en renovables dispersas, especialmente la fotovoltaica. Medio ambiente y transición ecológica. Reducción de emisiones. La nuclear es la única fuente capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad sin emisiones de CO2 de forma constante. Complemento de las renovables. Permite integrar más renovables en el sistema sin el riesgo de apagones, vuelvo a decir, como el del 28 de abril, sin necesidad de recurrir al gas. Que puede servir como reenganche en caso del apagón, como sucedió precisamente el 28 de abril. Protección de paisaje. Evita la proliferación de infraestructuras energéticas extensivas, que fragmentan el territorio y afectan a la biodiversidad. Menor huella ecológica. El ciclo de vida de la nuclear en términos materiales y territorios es más eficiente que el de muchas renovables. Memoria ética y sociedad. Reconocimiento a las víctimas. Reabrir Lemoyne desde el diálogo y la memoria es transformar un símbolo de dolor en una oportunidad de futuro. Debate democrático. La sociedad vasca merece decidir con la información actualizada hoy y con rigor, no con esos miedos heredados de los años 70 y 80. Justicia intergeneracional. Apostar por un sistema energético sostenible y autónomo es un legado para las próximas generaciones. Estrategia y futuro. Resiliencia ante la crisis. Una red energética diversificada y con base nuclear es más resistente ante la crisis internacional o cortes de suministro, como el 28 de abril. Recordemos, para reabrir lo que sucedió el 28, se sustentó en las conexiones con Francia, que el 70% de la energía francesa proviene de la nuclear. Innovación y conocimiento. La reapertura de Lemoyne puede convertir a Euskadi en polo de innovación tecnológica y formación en energía avanzada. Liderazgo vasco. Euskadi puede ser referente en la transición energética europea, combinando renovables y nuclear en un modelo propio y adaptándolo a su realidad, tal como está haciendo Noruega, como lo está haciendo Suecia, Finlandia y muchos otros países de nuestro entorno. Vamos con 20 datos. Soberanía y economía. Euskadi solo produce un tercio de la electricidad que consume. De los casi 15 gigavatios anuales de consumo, solo genera localmente un tercio. El resto se importa. El 83,9% del consumo final energético de Euskadi proviene de combustibles fósiles en 2022, lo que evidencia una fuerte dependencia exterior y gran margen de mejora en la descarbonización. La recaudación fiscal energética. Con el concierto económico, todo el IVA generado por la producción y el consumo energético en Euskadi se queda la comunidad financiando servicios públicos y autogobierno. La industria vasca depende de la energía. Sectores como la de siderurgia, como el 3,4% del consumo requiere energía estable y abundante para mantener su competitividad. El parque eléctrico vasco tiene 2.973 megavatios instalados, pero solo el 16,1 es renovable. El 66,2% es ciclo combinado de gas, lo que implica vulnerabilidad ante los precios internacionales del gas. Otra cosa es que al otro lado de la Sierra de Aralar sí haya energía renovable y sí haya elementos de parques eólicos, como es el caso de Navarra. España, tecnología y seguridad. España opera 7 reactores nucleares con una potencia total de 7.398 megavatios, algunos de ellos similares a los del proyecto en Lemoyne y con décadas de funcionamiento seguro. Las tecnologías de gestión en residuos, el IFIC y Enresa han desarrollado sistemas portátiles de tomografía gamma y visión artificial para caracterizar y controlar la radiactividad de los residuos nucleares, mejorando la seguridad y la trazabilidad. Innovaciones en residuos. Las tecnologías avanzadas permiten reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos nucleares y facilitan su gestión a largo plazo.
Países líderes como Francia están construyendo 8 nuevos reactores nucleares en los próximos 25 años, apostando por esta tecnología para garantizar su transición energética. España cuenta con regulación nuclear estricta y experiencia de décadas sin accidentes graves, lo que demuestra la viabilidad técnica y la seguridad de la opción nuclear. Medio ambiente y transición ecológica. La nuclear es clave para la descarbonización. En 2022 las nucleares cubrieron el 55% de las necesidades energéticas en comunidades como Euskadi, sin emisiones de CO2 en la generación eléctrica. El objetivo vasco para 2025 es reducir el consumo de fósiles y aumentar renovables, pero el ritmo actual es insuficiente para cumplir los compromisos climáticos. La biomasa solo cubre una parte pequeña. El incremento anual previsto para la biomasa es de 150.000 TEP, muy lejos de lo que podría aportar una central nuclear en términos de energía limpia y estable. La nuclear ocupa menos suelo. Una central como Lemoiz, con 2.000 megavatios, ocupa menos de 1 km², mientras la misma potencia en renovables requeriría miles de hectáreas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Álava. La nuclear permite más renovables. Al aportar más estabilidad a la red, vuelvo a remitir al 28 de abril, facilita la integración de más renovables sin depender de fuentes fósiles de respaldo. Memoria ética y social. El debate nuclear vuelve a la agenda vasca. Empresarios y expertos como Guillermo de Ronsoro, en el foro CEDARRIAC, por ejemplo, pidieron reabrir el debate sobre la nuclear para no perder oportunidades industriales y de innovación. La sociedad vasca puede decidir con datos. El acceso a tecnologías de control y gestión de residuos permite un debate informado y transparente, superando miedos del pasado. El conocimiento a las víctimas. Reabrir Lemoiz desde la memoria y el diálogo puede transformar ese símbolo de dolor en una oportunidad de futuro compartido. En estrategia y futuro. El consumo eléctrico mundial se duplicará en 25 años. Apostar por la nuclear ahora es anticiparse a esa demanda y garantizar el suministro de un contexto de electrificación creciente. Euskadi puede liderar la transición energética con un mix propio que combine renovables y nuclear. La comunidad puede ser referente europeo en energía limpia, innovación, resiliencia. Se citó Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza también es un ejemplo de esto. Y hay otros muchos ejemplos en el marco europeo. Vamos con la alternativa. El otro discurso. Lemoiz, el símbolo del pasado a la apuesta estratégica del futuro. Egunon, estimadas y estimados. Hoy me presento ante ustedes no solo como politólogo, escritor y comunicador, sino como ciudadano vasco comprometido con el futuro de nuestra tierra. Vengo a hablarles de Lemoiz, ese lugar que durante décadas ha sido símbolo de conflictos, de dolor, de un país en tensión, pero también creo que ha llegado el momento de mirar hacia adelante con madurez y considerar su potencial como lo que puede y debe ser una oportunidad estratégica para Euskadi, reconociendo el pasado. ¿Y por qué se defendió Lemoiz? No podemos hablar de Lemoiz sin recordar su historia. La central nuclear de la costa de Urdaibai fue concebida en los años 70 como parte de un plan estratégico a largo plazo. Desde su inicio fue objeto de polémica y de resistencia y lamentablemente de violencia. Pero si solo nos quedamos en esta lectura estaremos dejando fuera una parte fundamental del relato, porque hay una verdad que no conviene olvidar. El Partido Nacionalista Vasco defendió la construcción de Lemoiz. ¿Por qué? Porque suponía una vía para lograr casi la independencia energética de Euskadi. No un eslogan, no un titular. Independencia real en términos de generación, gestión y consumo de energía. Pero no solo fue el PNV. En sus primeros compases, sectores de la izquierda Berchale también vieron en la energía nuclear una herramienta de soberanía. Una infraestructura propia, moderna, que rompía con la dependencia energética de Madrid. Se entendía que sin control sobre la energía, la independencia era una retórica. Y la política energética es política fiscal, política industrial y política social. Con Lemoiz operativa, el consumo energético de buena parte del país se habría producido aquí, y por tanto el IVA derivado de ese consumo se habría recaudado aquí. Según el concepto económico, ese dinero no va a Madrid, se queda en Euskadi y se transforma en hospitales, en universidades, en carreteras, en innovación. Aquello se paralizó por razones conocidas. ETA convirtió una infraestructura civil en objetivo militar. El asesinato del ingeniero José María Ryan marcó un punto de no retorno. La sociedad vasca, harta de sangre, dijo basta. La política energética se sacrificó en el altar del dolor colectivo. Pero han pasado más de 40 años. Euskadi ha cambiado. El mundo ha cambiado. Es hora de volver a hablar de Lemoiz, con datos, no con traumas.
Desafío energético actual. Hoy enfrentamos una emergencia climática, una transformación industrial en curso y una dependencia energética estructural. El 75% de la energía primaria que consumimos proviene del exterior y buena parte de ella sigue siendo gas y petróleo. En pleno siglo XXI. Mientras tanto, Francia genera más del 70% de su electricidad a través de centrales nucleares. Alemania, que apostó por cerrar las suyas, ha vuelto al carbón y depende del gas ruso. El nuevo gobierno parece que va a poder reabrir 7 de las 15 que estaban en curso de ser cerradas. Nosotros seguimos pagando caras las decisiones tomadas sin visión de país. Necesitamos energía limpia, estable. Y que no dependa del sol que haga o del viento que sople, porque no se puede levantar una economía industrial y menos una descarbonizada si no tienes garantizada la base energética. Tecnología, seguridad y contexto europeo. Es comprensible que la palabra nuclear aún genere algún rechazo, pero hay que hablar con rigor. La tecnología ha evolucionado de forma radical desde los años 80. Los sistemas de seguridad actuales no tienen nada que ver con el que se diseñó hace 40 años. Existen reactores modulares, protocolos multilaterales y estándares europeos de supervisión que hacen inviable cualquier comparación con el pasado. En 2022, la Unión Europea reconoció la energía nuclear como energía de taxonomía verde. Alemania podrá discutirlo, pero Bruselas ya lo ha aprobado. Y si Europa quiere cumplir sus objetivos de emisiones, no lo logrará solo con renovables. ¿Qué significa reabrir Lemoiz? Reabrir Lemoiz no es abrir el edificio y enchufarlo. Es pensar desde cero qué tipo de instalación conviene. Una central moderna de fisión, una planta piloto de reactores modulares, un centro de investigación e información tecnológica ligado a la transición energética. Podemos convertir Lemoiz en un centro de innovación nuclear vasco, donde converjan universidades, empresas y administraciones, crear empleo cualificado, retener talento, recuperar la inversión realizada en su día, que fue gigantesca, y reforzar el sistema vasco fiscal con una fuente propia de ingresos. Participación ciudadana y legitimación democrática. No se trata de imponer nada, pero tampoco de ceder a una inercia de bloqueo permanente. Proponemos abrir un proceso de información, participación y deliberación con expertos, con vecinos, con ecologistas. Ojo, los ecologistas finlandeses son pronucleares. Y con técnicos, con luz y taquígrafos. Lo que no podemos hacer es seguir ignorando el valor estratégico de ese espacio. Porque cada año que pasa sin decisiones, perdemos autonomía, perdemos inversión y perdemos oportunidades. Una visión de futuro. Lemoiz fue un símbolo de división. Hoy puede ser símbolo de reconciliación. No para borrar lo que ocurrió, sino para hacer algo útil con ello. Transformar una herida en una herramienta. Eso también es construir país. Con responsabilidad, con altura, con visión. Es que ricasco. Y ahora vamos a finalizar con el texto de 2022, que curiosamente fue publicado por el grupo Noticias, Nuclear Bay, Energía Verde. Algunos se abrogan la victoria moral y definitiva sobre la energía nuclear en Euskal Herria, si bien se olvidan que fueron permisivos por cabalgar a lomos de la bestia causando entre 5 y 9 muertos del pueblo trabajador vasco. Alimentar a la bestia siempre sale caro, malentona, y la evolución posterior suele significar que permea en otros ámbitos y capas, como lo pudieron llegar a sufrir todos los que se pusieron un lazo azul en defensa de los derechos humanos. Sus bases son líquidas, temporales y aceptadas y asumidas por un marco general que prefirió mirar a otro lado en vez de asumir los desafíos y retos estructurales existentes, con una abultada factura de adquisición de hidrocarburos, petróleo, entonces gas ahora, que si bien no hay que decir nada en contra, pues es fuente de riqueza en Vizcaya y por ende en Euskadi, con Petronor en Muskiz y con Bahía Vizcaya en Santurtzi, no es desdeñable que se acompañe de buenas obras en otros sectores energéticos. Porque no hemos de olvidar que esta buena gente que contrapone las energías renovables a las demás, luego se oponen por completo a su instalación en lugares concretos. Les encanta hablar de lo divino, pero luego queman a lo gonzo a sus curas y monjas en lugar de molinos de viento. Presuntos engendros de energía maremotriz como Mutrico o cualquiera de sus satánicas manifestaciones. Son ellos y no otros los que en el fondo no son sino maltusianos embozados en discursos de la nueva ola más vieja que Carracuca sobre decrecimiento y disminución de consumos, es decir, un toque de corneta para una retirada general de la humanidad a los cuarteles de invierno denominados cuevas. Ya en el neolítico calcolítico era demasiado moderno.
Sobre energía nuclear se sacan siempre los mismos temas, que si es carga, que si solo con el apoyo del Estado es posible sostenerla, que si las explosiones de los reactores, que es la fórmula de la marmita de Papá Pitufo. O era la de Panoramix, el druida. Siempre salen con la colación de Chernóbil y Fukushima. Este último se produjo el 11 de marzo de 2011 tras un terremoto de magnitud 9 sobre la escala Richter y un mega tsunami. Y con todo, no hubo problemas graves en ninguno de los reactores, que se apagaron automáticamente al detectarse el terremoto inicial. No. La energía nuclear no fue el problema, sino asuntos empresariales de la concesionaria TEPCO, que hizo caso omiso a un informe de meses antes que, con carácter previo, había avisado respecto a los motores diésel que controlaban la piscina de residuos, estando tremendamente mal colocada por si sucedía lo que terminó por ocurrir, como era la inundación de la instalación, dejando inútiles dichos motores, resultando fatal. Tan fatal como el hecho de la muralla que protegía respecto del mar, que se sugirió que tendría que duplicarse y no se instaló en la altura que podía haberse hecho. Eso sí, tan fatal que la gente puede volver a las inmediaciones si quiere. Y solo resultaron heridos de diversa consideración. Chernóbil, bueno, solo hay que ver la serie de HBO sobre el asunto para aclararse que la energía nuclear no está en cuestión ahí, sino un sistema soviético que ocultó la medalla de bronce de los accidentes nucleares en categoría 6, Fukushima y Chernóbil es un 7, en los años 50, en un lugar próximo a los Urales. Todo lo que se dice de manera sintética en la serie respecto a las pruebas que debieron haberse hecho antes de la inauguración, pero lo cual, de la manera en que se hizo, eso más parecido a lanzarse desde una avioneta sin paracaídas a 10.000 metros de altura, en mangas de camisa, y esperar caer sin rasguño alguno. Es tan innegable que los rusos, que mucho dijeron que iban a contraatacar, se limitaron a hacer un film romántico de un macho alfa ruso en forma de bombero, o sin decir realmente nada. Luego, a veces citan Three Mile Islands, pero olvidan que todo lo que sucedió ocurrió dentro de las instalaciones. Y fue más el paralelo de un film de la mano de estrellas de la época lo que tuvo más impacto. Como el Apolo 13 en realidad se escondía un triunfo de la ingeniería y el tesón humano contra la adversidad. Solo que de esto, de lo nuclear, no hay una película con el tono de la película de Ron Howard de 1995. Ni de esa mano de Ron Howard, ni de nadie. Una lástima. Si nos pusiéramos a su nivel, el de decir que dado que hay accidentes y los reactores explotan, una central nuclear no es una bomba atómica, debiéramos mirar a Tianjin en 2015 y a Beirut en 2020, cuyos puertos explotaron con enormes y visibles bolas de fuego, sin posibilidad de ser ocultados, dejando un pavoroso escenario digno de un Hiroshima o de un Nagasaki. ¿Es por ello motivo para ir clausurando los puertos comerciales del mundo? Por precaución, por si acaso alguno puede repetir experiencia de estos dos ejemplos, pero de los que puede haber cientos. Total, hay disponibilidad de los tránsitos por carretera, por ferrocarril o por avión. Ah, no. Que los aviones contaminan, pero que mucho, mucho. Y por otro lado, se cuestionan los trenes de largo recorrido que van a velocidad alta. Pues pareciera que la solución sería que las mercancías fueran por carretera o eliminar el comercio mundial. Todas reflexiones muy sesudas y tan elevadas que, a fuer de dogmáticas, solo se pueden sostener bajo regímenes de opinión dirigidos y no libres. Muy al gusto de cierta gente que se abrogó esa victoria sobre lo nuclear y por lo que no quieren reabrir debates, pues sería como reabrir las medallas de Juegos Olímpicos pasados si se demuestra que han sido conseguidas mediante el uso de productos dopantes. ¡Qué tontería! ¿Eso sucede? Si es que algunos se quedaron estancados en el Pleistoceno y no han evolucionado, pero las energías sí. Los reactores de cuarta generación son mejores que sus predecesores, son más limpios, más eficientes e incluso se procura que parte de los residuos se pueda volver a utilizar en el futuro, con lo que no solo pudieran ser considerados verdes, sino también una energía renovable. Por no hablar del futuro de la energía nuclear de fusión, si es que en algún momento, con las dificultades técnicas que conlleva, pudiera salir adelante. Pero de mientras, hay que buscar energías puentes hacia el futuro de la fusión y de las energías renovables. Y después, energías complementarias en el grado que sea para garantizar lo que todo el mundo quiere. Y es energía barata y abundante para las fábricas, para las casas, para todo lo que
sea necesario. Y para ello, energía nuclear es una variante que el mundo debe aceptar y ya acepta, incluso en países donde las energías renovables se están tirando del carro. Es donde más centrales nucleares están proyectadas, como el caso de China, donde más de 100 nuevos reactores están proyectados. Dejo de lado cuestiones técnicas como que los residuos nucleares puedan y lo hacen producirse en otras industrias o en la red de sanidad, es decir, en hospitales o en la propia naturaleza. Un plátano puede ser más peligroso que vivir un mes al lado de una central nuclear. Lo mismo que una lata de atún tiene más mercurio que los conspiranoicos dicen que va asociado a las vacunas. Las pseudociencias deben cesar en el debate público, imperar la serenidad y por ello es recomendable ampliar la visión con el Twitter, por ejemplo, de Alfredo, operador nuclear, Alfredo García. O por otro lado, su libro, el primero que escribió, de la energía nuclear salvará al mundo, derribando mitos sobre la energía nuclear, publicado por Planeta, y que adquirí en la tienda Alcar más cercana. Datos e información contrastada, como deben ser, y si hubiera que plantear hoy el asunto, siendo nacido en 1982, tal y como exponía el programa electoral de AJPNV para las elecciones generales de aquel año, diría energía nuclear sí, para subsanar errores históricos, Lemoiz bye. Lemoiz nuclear bye. Este es mi homenaje y mi propuesta de futuro para la situación respecto de una zona como es la Cala de Basordas, en donde hay memoria, pero también hay posibilidad de futuro. Hubo un diputado general llamado Sabino Arana que a comienzos del siglo XXI casi propuso un parque de atracciones y luego hay una piscifactoría que no ha terminado de arrancar, con lo cual, entre unas cosas y otras, digamos que la propuesta más razonable es reabrir el debate del ámbito original, una central nuclear, conocimiento, tecnología e innovación, con el hecho de que, finalmente, el terrorismo se ha derrotado. Y una forma evidente de hacer que el terrorismo se ha derrotado, dado que se socializó la idea de que el terrorismo había derrotado a la central nuclear, es revertir esa decisión, reabrir el debate, eliminar la moratoria nuclear de 1984 y de 1994 sobre el ámbito nuclear en el Estado español y hacer la oportunidad para que lo que se interrumpió y se concedió esa victoria al terrorismo de ETA se le retire de sus frías manos, frías y muertas manos, para que la sociedad vasca tenga la victoria que merece, la victoria del futuro, la victoria del mañana, la victoria de ver lo que debió de hacerse, culminar en la Cala de Basordas una central nuclear, una central de 2 reactores de 1000 megavatios, como es la central nuclear de Lemoiz. Por Ángel, por Ryan y por todos nosotros. Esa es mi propuesta. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.